en el libro de Hebreos, bueno, la epístola de Hebreos. A mí en lo personal me encanta este libro de la Biblia, Hebreos, y vamos a estudiar un poco acerca de este libro. Sinceramente, no alcanzaríamos a estudiar a profundidad, no alcanzaríamos a estudiar a profundidad lo que es el libro de los Hebreos, pero solamente vamos a destacar algunas cosas curiosas, algunas cosas importantes de este libro de Hebreos. Como las dejaste ahí, pensé que eran mías. Dispensa, noté como que te molesta. Ok, hermanos, vamos a orar para dar inicio. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias por permitirnos estar reunidos una vez más en la iglesia para escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos y guíanos en tu escritura, Señor, y permítanos entender, comprender, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Gracias te damos en Cristo. Amén y amén. Una vez más, les recuerdo, hermanos, que esto es un estudio bíblico. Si tiene alguna pregunta, con toda confianza, puede usted levantar su mano y preguntar. Amén. El libro de Hebreos. Si comenzamos por el escritor de Hebreos, pues sinceramente la Biblia no nos dice quién escribió Hebreos. Mucha gente le adjudica esta escritura al apóstol Pablo, ¿sí? Y probablemente así sea, pero ahorita vamos a ver algunas cosas curiosas. El texto o el libro de Hebreos no identifica al autor. Lo que sabemos es que se trata de un cristiano de la segunda generación, porque expresó que recibió la confirmación del mensaje de Cristo por parte de los que lo oyeron al Señor directamente. Miren lo que dice el capítulo 2 y el versículo 3 acerca del autor. Capítulo 2, versículo 3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Se cree entonces que el escritor de Hebreos es un cristiano de la segunda generación de cristianos. Probablemente Hebreos haya sido escrito por algún discípulo de algún discípulo, ¿sí? Es decir, la segunda generación de los cristianos. Y Pablo declaró que su evangelio le fue revelado de forma directa por el Señor. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 8. 1 Corintios 15, 8. ¿Sí? 1 Corintios 15, 8 dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Es decir, Pablo recibió el evangelio directamente del Señor, ¿sí? Recordamos por allá en los Hechos cuando Pablo se dirigía a Damasco con cartas para perseguir, para asolar a la iglesia, y Dios le apareció en el camino, ¿sí? Entonces podemos descartar en cierta forma, aunque no completamente, podremos descartar que fue Pablo quien escribió Hebreos, ya que en Hebreos dice que le fue revelado de forma que recibió, la confirmación del mensaje de Cristo
por parte de los que lo oyeron, es decir, la segunda generación de los cristianos. ¿Sí? Y Pablo menciona que él recibió directamente el Evangelio del Señor. También en Gálatas capítulo 1, versículo 12, miren lo que dice ahí. Gálatas capítulo 1 y el versículo 12. Gálatas 1, 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Aquí en Gálatas Pablo nos dice que la recibió por revelación de Jesucristo, y en Hebreos nos dice que la fue confirmado por los que lo oyeron, es decir, la segunda generación. Amén. Se duda de que que Pablo fuera el escritor de Hebreos. El autor conocía a Timoteo, pero se refiere a Timoteo como nuestro hermano. Mire lo que dice el capítulo 13 y el versículo 23. Hebreos 13, 23. Hebreos 13, 23. Mire, dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Hebreos dice, nuestro hermano Timoteo, mientras que Pablo llamaba a Timoteo como verdadero hijo en la fe. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. 1 Timoteo 1, 2. Amén. Miren lo que dice ahí. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, hermanos. Pablo llamaba a Timoteo verdadero hijo en la fe, mientras que Hebreos se refiere a Timoteo como nuestro hermano. Los eruditos, la gente estudiosa, como muchos aquí, han propuesto también las siguientes personas como autores. Hay quienes dicen que probablemente fue Lucas quien escribió Hebreos. Otros dicen que fue Clemente de Roma. También le adjudican a Bernabé, a Apolos, a Timoteo, a Felipe, a Pedro, a Silas, a Judas y a Aristón. En última instancia, poco importa que ignoremos la identidad del autor, es decir, no nos aprovecha en absolutamente nada o poco aprovecha que conozcamos quién fue el autor. Debemos contentarnos con que los primeros cristianos recibieron la carta como escritura inspirada y fidedigna, y que su valor para el discipulado cristiano es incuestionable. Amén. El autor de Hebreos conocía bien a los receptores, dado que los llamaba hermanos. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En el capítulo 7 y el versículo 5 también le llama hermanos, 7:5. Mire lo que dice ahí. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. En el capítulo 10 y el versículo 19, 10:19, mire lo que dice ahí. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí también en el capítulo 10 les llama hermanos. En el capítulo 13 y el versículo 22, mire lo que dice ahí. Hebreos 13, 22. Dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Les llama también
hermanos. Y en el capítulo 6 y el versículo 9 le llama, oh amados. Mire lo que dice ahí, 6, 9. Hebreos 6, 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Amén. Como escritor, estos eran convertidos. Es decir, el escritor conocía quienes iban a leer esta carta a los hebreos y les llama hermanos y oh amados. Estos serán convertidos que habían escuchado el evangelio a través de los primeros seguidores de Cristo. Miren lo que dice el capítulo 2 y el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Sigamos bien? Lo veo así con cara de ¿what? Estamos bien confundidos. Amén. Los eruditos han especulado con que los receptores eran parte de un grupo de hermanos en una iglesia casera que se había separado de la iglesia principal. Otra teoría sostiene que los destinatarios eran ex sacerdotes judíos convertidos al cristianismo, los cuales estaban considerando la idea de regresar al judaísmo, al menos en cuanto a determinadas prácticas, para evitar la persecución por parte de otros judíos. Otra teoría sostiene que el grupo no era necesariamente judío, dado que los cristianos gentiles también veneraban el Antiguo Testamento como escritura. En cuanto a la fecha de escritura, es un dato que no tenemos tampoco exactamente cuál fue la fecha de escritura. Queda claro que Jerusalén todavía no había caído en el año 70 después de Cristo. De haber sido así, estaría mencionado en la epístola, ya que fortalecería el argumento de la carta sobre el sacrificio de Cristo como el final del sistema de sacrificios en el templo. La persecución pública mencionada en el capítulo 10, versículo 32, miren lo que dice ahí, capítulo 10, versículo 32, 10:32, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es decir, probablemente fue hasta después del año 70, antes del año 70 después de Cristo. Esta persecución implica dos posibilidades para la datación del libro. Se sabe que los emperadores romanos, Nerón y Domiciano, del año 64 al 68 después de Cristo y 81 y 82 después de Cristo respectivamente, persiguieron a los cristianos. Y es más probable que Hebreos haya sido escrito durante la persecución de Nerón, quizá justo antes de la persecución del templo. Amén. ¿Alguna pregunta? Es aproximadamente del año 64 y 68 después de Cristo. ¿Sí?
Sí. Ujú. Dice, para que no fuesen ellos gloriados, perfeccionados, ajá, aparte de nosotros. ¿Sí? Dice, aunque recibieron la promesa, no recibieron, no vieron la promesa cumplida para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. ¿Qué contribuye a la Biblia esta carta a los hebreos? Ningún otro libro en el Nuevo Testamento liga la historia y las prácticas del Antiguo Testamento con la vida de Jesucristo de manera tan exhaustiva o tan amplia como lo hace Hebreos. Así como Jesucristo enseñó que el Antiguo Testamento se cumplió en él, Mateo 5, 17, 18 y Lucas 24, 27, no vamos a ir allá. También el autor de Hebreos enseñó que el antiguo pacto se completó con el nuevo pacto. Mire lo que dice el capítulo 7 y el versículo 20. Hasta el capítulo 8, versículo 13. Usted no lo vamos a leer todo, nos llevaríamos mucho tiempo, pero usted ahí en su casa, dele un vistazo a este pasaje. Mire lo que dice el capítulo 7, versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Por eso la salvación no se pierde. Amén, hermanos. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Está diciendo, eran muchos sacerdotes los que habían en el antiguo pacto, pero ellos morían y ya. Pero dice que vino un mejor sacerdote y un mejor sacerdocio, un nuevo pacto, un sacerdote que permanece para siempre y que tiene un sacerdocio inmutable. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y está bien interesante, siga leyendo usted el capítulo, lo que resta del capítulo 7 y el capítulo 8, capítulo 9, hasta el versículo 22. Y aún el versículo 23, el capítulo 10 hasta el versículo 25 sigue ligado al mismo tema del sacerdocio. Ningún otro libro en la Biblia, ¿sí, pastor? Claro. Terminando de leer el antiguo, te continúas con el nuevo y Hebreos encaja muy bien, o encajaría muy bien si fuera el primer libro de, del Nuevo Testamento. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿Nadie? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahorita? Sí, también a mí es uno de mis libros favoritos. Alguna vez alguien compartió conmigo la idea de que al no conocer el autor de Hebreos, podríamos decir que el mismo Señor Jesucristo había escrito esta carta de los Hebreos.
Ujú. Como si él les estuviera describiendo. Es tan divina es tan divina la descripción este, de Cristo. Pero lo que sí sabemos es de que sí fue inspirado por el Espíritu. ¿Sí, no? Ajá. El discípulo amado. Ajá. Pero se refiere Pablo. Pablo dice que ya al último él recibió el Evangelio por parte de Jesucristo. Si recordamos la historia de Pablo, cuando Pablo vino a los pies de Cristo, ya el Señor Jesús no estaba físicamente en la tierra, sino que se le apareció. O sea, fue una aparición de Jesucristo al apóstol Pablo. Y Pablo dice de sí mismo que él recibió el Evangelio hasta el último como un abortivo, pero sin dejar la idea de que lo recibió directamente de Cristo. Ajá. Pero sí, no tiene nada que ver con la edad que Pablo tenía, ni tampoco con el apóstol Juan. Es del 64 al 68 aproximadamente, después de Cristo. Ajá. En el 70 vino la destrucción de Jerusalén y dijimos que probablemente se escribió antes de la destrucción de Jerusalén, porque si hubiera sido después, lo hubiera mencionado el libro. Ajá. ¿Sí contesté su pregunta? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ok. Continuamos. Hebreos también muestra que dado que el antiguo pacto ha sido cumplido en el nuevo pacto, este es en realidad mejor. Mire lo que dice el capítulo 7 y el versículo 22. 7, 22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es decir, el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto es mejor que el Antiguo Pacto. Amén. El Antiguo Pacto fue basado en la sangre de ovejas y de cabras y de becerros, etcétera, etcétera, en un estricto apego a una ley. Pero el nuevo pacto viene a ser mejor porque el mejor pacto viene a ser cumplido en Cristo. Amén. Y el nuevo pacto es superior por el ministerio de Jesucristo. Vamos a estudiar un poquito la estructura del libro. Al final del libro de Hebreos, el autor escribió: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues lo he escrito brevemente. Mire lo que dice ahí, el capítulo 13 y el versículo 22. Hebreos 13, 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Amén. Si algo indica el estilo literario de Hebreos, es que se trata de un sermón teológico escrito, no tanto como una carta, sino como un sermón teológico escrito, aunque finaliza como si fuera una carta, porque no inicia como era la norma de las cartas de la antigüedad. En cambio, comienza con un ensayo introductorio sobre la superioridad de Jesucristo. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles
cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No tiene la finta de una carta, ¿ok? Al principio. Más al final, sí hay una despedida o una salutación final. No obstante, su capacidad de apelar al alma del lector excede a un ensayo literario. Es decir, ningún otro ensayo literario podría apelar al alma del lector. En efecto, tiene una definida característica, dado que expone las Escrituras en detalle para desafiar al lector a la fe y a la fidelidad a Dios. El desarrollo sostenido de una teología de pacto compleja e integral indica que Hebreos es un sermón teológico escrito que revela la amplia extensión del grandioso plan redentor de Dios para la humanidad. Una vez más, el desarrollo sostenido de una teología de pacto compleja e integral indica que Hebreos es un sermón teológico escrito que revela la amplia extensión del grandioso plan de Dios para la humanidad, de redimir a todo aquel que se arrepiente por medio de la fe. Amén. No hay otra gloria en Dios que la que existe en Cristo. Todo lo que Dios es, así también lo es Cristo. ¿Quién osaría darle la espalda si este es el embajador de Dios, que viene vestido con el manto carmesí de su propia sangre redentora a la humanidad? ¿Quién rechazaría la paz que Él trae? ¿No es maravilloso que haya purificado nuestros pecados antes de que los cometiéramos? Allí estaban ante la vista de Dios horrorosos y viles pecados, pero Él los limpió con su sangre. Los barrenderos, los lavaplatos y los poseros tienen trabajos honrosos comparado con esto. Aún así, el Santo Cristo, incapaz de pecar, se rebajó para purificación de nuestros pecados y ser así el sacerdote perpetuo que puede dar salvación a los creyentes. Antes de terminar, no podemos dejar de lado el Museo de la Fe ahí en el capítulo 11. Habla acerca de los antiguos, habla de la constitución o la construcción, del mundo por la palabra de Dios, de modo que fue hecho de lo que no se veía. Mire lo que dice el capítulo 11 y el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Habla de Enoc en el versículo 5, habla de que es necesaria la fe en el versículo 6 para agradar a Dios. Habla de Noé en el versículo 7, habla de Abraham en el 8, habla también de Sara siendo estéril en el versículo 11, habla en el capítulo 13, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En el versículo 17 continúa hablando de Abraham, habla de Isaac y de la promesa que Dios le hizo a
Isaac y cómo Abraham fue probado también para ofrecer a su único hijo. Aunque Dios le había dicho que en Isaac le sería llamada descendencia, pero Abraham dice en el versículo 19, pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Es decir, Abraham creía que Dios podría levantarle hijos a Isaac aún muerto. Amén. En el versículo 22 habla acerca de José, en el versículo 23 de Moisés, en el versículo 27 dice que Moisés dejó por la fe a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En el versículo 29 dice que pasaron el mar rojo como por tierra seca. En el versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. En el 31 habla de Rahab, la ramera, y en Mateo, en la descendencia de Jesús, habla de Rahab también. En el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y continúa hablando y loando lo hermoso de la fe y cómo ellos vivían de la fe. Y en el versículo 38, el versículo 38 es un versículo que a mí personalmente me encanta. Dice, de los cuales, en el versículo 37, para leer el contexto, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y con este mismo pensamiento, en el capítulo 12 nos exhorta a poner los ojos en Jesús. Dice, por tanto nosotros, el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, de todos los héroes de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y si leemos desde el capítulo 7, desde el capítulo 7, 8, bueno, todo el libro de Hebreos, y enlazamos o conectamos de alguna manera el sacerdocio perpetuo y perfecto de Cristo, y ahora venimos a leer el capítulo 12 y el versículo 3, que dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, Dios Jesucristo perfecto, el sacerdote perfecto y perpetuo para siempre, que puede salvar nuestros pecados, dice que consideremos a aquel, es decir, a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, esto es, hermanos, una inyección directa de ánimo al alma. Esto es una inyección directa. Dios sabe que podríamos caer en el desánimo. Amén. Dios sabe que podríamos caer en el desánimo. Pero leyendo Hebreos, hermanos, es como una
una inyección directa al alma de ánimo. Leemos la perfección del sacerdocio de Cristo. Y ahora leemos, dice que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Es decir, cuando usted está desanimado, considera que el que sufrió tal contradicción de pecadores, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, porque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Habla también de los que rechazan, en el versículo 12 en adelante, de los que rechazan la gracia de Dios. En el capítulo 13 habla de los deberes cristianos y termina en el versículo 20 hasta el versículo 25 con una despedida. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 25, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Después de saludar a algunos hermanos como a Timoteo, y a los pastores, termina diciendo, la gracia sea con todos vosotros. Amén. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, o algún otro comentario. Es fascinante, la verdad es fascinante el libro de Hebreos. Y en tan solamente 13 capítulos encontramos encontramos tanta tela de donde cortar. ¿Sí? Tanto teológicamente como prácticamente también. Amén. Como en doctrina y teología de Cristo, como prácticamente también. ¿Algún comentario o alguna pregunta, hermanos? ¿No? ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias. Yo creo que la Biblia se explica sola, amén. ¿Sí? No necesitamos ser teólogos, pero sí necesitamos ser salvos para poderlo entender. Amén. ¿Sí? Los sacrificios. Uh-huh. Como el lenguaje sencillo, amén. Como luego venden esos libros o esas Biblias también para niños, el lenguaje sencillo, ¿no? Yo creo que algo así está escrito este libro de Hebreos. Gran parte de los misterios del Antiguo Testamento se revelan aquí en Hebreos. Amén. ¿Alguien? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Ok. A ver si, hermana Kate, tienes... no hay nada porque no hay nadie conectado o porque... Ok.
Ya sé. Ay, no estoy harto. Oremos. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias por lo que nos dejas aprender de tu palabra en Hebreos. Tan fascinante y tan especial este libro, Señor, que ah, tú quisiste, Señor, mostrarnos tanta profundidad en tu palabra. Gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias por ser nuestro sacerdote perpetuo, quien puede salvar para siempre nuestras almas. Gracias te damos por tu promesa y por tu amor, tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.